Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la primera ley biológica o simplemente desde dónde viene la enfermedad. Antes de empezar con el tema, quisiera aclarar que voy a hacer lo más simple que pueda en mis explicaciones, por lo que intentaré no ser muy técnico ni voy a andar citando estudios científicos y agregando más tiempo del que sea necesario. Estoy aquí para darles mi visión y mi forma de trabajar integralmente con este paradigma, de una forma entretenida y amigable para todos, para que luego lo puedan aplicar y verificarlo por ustedes mismos en su vida cotidiana. Vamos a aclarar algo. Tenemos que entender, cuando hablamos de ley, hacemos referencia a algo que siempre y en todo lugar se cumplirá. No es una hipótesis, no es una teoría, sino que es una ley que se cumple en el 100% de los casos y puede ser verificada, en este caso, las leyes de la naturaleza biológica. Uno puede verificarlo constantemente, como yo lo hago en mi vida cotidiana, conmigo mismo, con mi familia, cuando me hacen consultas, con mis amigos y con mis pacientes. Constantemente lo verifico y puedo dar testimonio de que esto tiene carácter de ley. Bien, la primera ley que veremos hoy es desde dónde viene la enfermedad. Si bien en el capítulo anterior lo aclaramos, cuando hablamos de un conflicto o DHS, como se le llama en medicina germánica, hoy vamos a profundizar un poquito más en él. Para empezar, se le llama DHS por Dirk Hammer, el hijo del Dr. Hammer, y la S proviene de shock, debido a que la muerte de este le generó al Dr. Hammer y a su mujer una adaptación que fue diagnosticada como cáncer. Y es el inicio de las investigaciones del Dr. Hammer y de la medicina germánica, o como también se le llama ahora, ciencia curativa germánica. Para que haya un DHS, tiene que haber ocurrido un hecho altamente dramático, vivido en soledad y que nos agarra a contrapié. Vamos a comenzar con vivido a contrapié. En este caso, a lo que se refiere, es que el conflicto no nos lo esperábamos, nos sorprende. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, cuando atiendo en la clínica como psicólogo, suelo ver duelos mucho más largos y dolorosos por familiares, parejas o amigos que fueron perdidos repentinamente. Este fue el caso de la pandemia, donde una persona contraía una supuesta enfermedad, era internada, nadie la podía ver, y luego le informaban del deceso a sus familiares, a los cuales ni siquiera les dejaban despedirse de los restos. O por lo menos así se manejó aquí en Argentina. Esto hacía que de repente la gente sufriera una gran pérdida de un momento a otro, lo que generaba que el shock fuera más dramático y traumático. Muy distinto es quien tiene algún ser querido enfermo desde hace un largo tiempo y saben que la muerte en algún momento va a darse. Esto le permite a nuestro psiquismo prepararse para afrontar este golpe. Ahora vamos con vivido en soledad. Esto no es algo que deberíamos tomar a la ligera. Cuando decimos vivido en soledad, también puede ser la incomprensión. Porque tal vez esa persona está rodeada de mucha gente, pero siente que alrededor nadie la comprende o escucha por lo que está pasando. Esto suele ser más fácil de comprender cuando lo analizamos con niños. Por ejemplo, un niño es golpeado diariamente por un compañero en el colegio, el cual es más grande físicamente que él, y él no puede defenderse. Por otro lado, cuando intenta decirle a su maestra, ésta minimiza el hecho y no hace nada. Cuando llega a la casa, siente que no puede decirle a los padres, porque si hablan con el colegio, se armaría revuelo y lo harían quedar como un cobarde frente a todos sus compañeros, los cuales se burlarían aún más de él y hasta tal vez lo castigarían más. ¿Cómo creen que se sentiría el niño en este caso?
si no puede hablar y a su vez los que lo tienen que ayudar miran para otro lado? Bueno, la falta de incomprensión, de escucha, contención y o de apoyo en el entorno puede desembocar en que el cuerpo del niño se adapte por esto. Aprovecho y les cuento un caso de cómo se resolvió un problema de este tipo, donde se disparó un programa biológico en el niño y se resolvió desde el paradigma de la medicina germánica. Resulta ser de un niño de 10 años que comenzó a tartamudear. Cuando se comenzó a investigar, este niño estaba sufriendo bullying por parte de los compañeros. Por suerte para el niño, su padre conocía la medicina germánica, y en este caso, lo que sucede con la tartamudez, donde principalmente se afecta el centro motriz o de la musculatura de la laringe, el cual está situado en el área de Broca, se paraliza esta musculatura de la laringe cuando sufrimos un conflicto específico asociado con un conflicto de quedarse sin palabras, vivido como un susto agudo. Aquí nos quedamos sin palabras por el miedo, como cuando tenemos una pesadilla muy fuerte y no podemos hablar o vocalizar por el terror, sería ese el caso. Esto es porque nuestro organismo sale en nuestra ayuda, paralizando las cuerdas vocales, para que cuando aparezca el depredador, nos quedemos en silencio para no emitir sonido y no ser detectados. Ahora bien, en la naturaleza, esto es un instante, donde probablemente uno sobreviva o muera. Pero en una cultura civilizada, entre comillas, tenemos que seguir yendo al colegio, donde nos espera ese depredador todos los días para descargar su agresividad sobre nosotros. Entonces estamos constantemente entrando y saliendo de ese programa biológico, con lo cual puede volverse crónico. Además, para que aparezca la tartamudez, no solamente va a estar afectada este área, sino que también hubo otro conflicto que impactó del otro lado de la corteza cerebral para que esto se produzca y se le llama constelación. Así le llamó el Dr. Hammer, donde mínimo hay un foco activo en cada hemisferio cerebral. Pero no vamos a entrar aquí hoy. Todo este caso se corroboró con tomografías cerebrales tal cual lo hacía el Dr. Hammer. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que decidió tomar esta persona que conoce la NMG? El padre del chico era además artista marcial y practicaba Brazilian Jiu-Jitsu. Así que decidió que era hora de que su hijo fuera a aprender a defenderse y entrenar con él. Con esto el niño fue adquiriendo herramientas para defenderse, se revalorizó, se volvió más fuerte y pudo enfrentar a su depredador. Esto en clave biológica, lo que le permitió que con el tiempo resolviera el problema y desapareciera la tartamudez. A su vez, no solo esto permitió al niño sobreponerse, sino que lo obligó a crecer para resolver un problema donde tuvo que aprender una nueva habilidad, ponerla en práctica y sobrepasar al obstáculo por sí mismo. Como efecto de esto, le produjo una maduración y un crecimiento psíquico. Su instinto biológico tenía la necesidad de defenderse y de estar protegido. Ese niño tuvo que hacer un viaje heroico. Tuvo que encontrar al maestro o al guía, adquirir nuevas habilidades, combatir y lograr salir de ese infierno para alcanzar eso que deseaba, que era simplemente estar seguro y en calma. Esa fue su aventura. Vamos ahora con la tercera parte, que es vivido con alto drama y del orden de lo traumático. Aquí el hecho nos provoca un shock, nos golpea y sobrepasa nuestras defensas psíquicas en ese momento.
Esto no quiere decir que se vaya al extremo del trauma como se conoce popularmente, donde alguien queda en un estado de shock paralizado o teniendo pesadillas constantemente, donde también se produce uno o varios DHS a la vez, sino que ya con menos el cuerpo se adapta. Lo primero que va a suceder ante un DHS es que se dispara una emoción inmediatamente, la que sea. Comúnmente suele ser enojo. Estas emociones provienen de las capas más arcaicas del cerebro, en este caso la amígdala, y su función es impulsarnos a dar respuesta ante lo que nos está sucediendo. Distinto es el pensamiento, que es una función psicológica superior, proveniente de capas más modernas del cerebro, que aparecen luego de la emoción, pero puede retroalimentarla. Este es el caso de los pensamientos rumiantes. Aquí entramos en una fase de estrés. Y si no podemos resolverlo en este instante, nuestro cuerpo se va a seguir adaptando. Además, como nos adaptamos a nivel psique, cerebro y órgano, también va a aparecer una respuesta fisiológica. A nivel cerebral tenemos una respuesta emocional, a nivel física respuesta fisiológica, a nivel psiquismo, pensamientos, sobre todo suelen ser rumiantes. Siguiendo el caso del enojo, probablemente haya una subida de presión, subida de ritmo cardíaco, vasoconstricción y muchas más acorde al conflicto que estemos viviendo. Suele aparecer a nivel psíquico, como les comentaba recién, los pensamientos repetitivos sobre la situación, la famosa rumia mental, donde estamos masticando lo que pasó una y otra vez, y esto es lo que más ocupa lugar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos buscando resolverlo. Básicamente por eso. Si alguna vez experimentaron esto, si no resuelven inmediatamente, es muy probable que luego se enfermen, entre comillas. Les doy ahora el ejemplo del caso de un amigo. Él, de un día para el otro, a contrapié, sorpresivo, se entera que le van a descontar dinero y bastante de su sueldo. Él no había hecho nada mal, pero erróneamente le estaban descontando un día y varias horas de trabajo. Y ya él contaba con ese dinero. Lo primero que sintió fue ira, enojo, sentimientos de injusticia y que no se lo merecía. En el transcurso de las semanas, mientras resolvía la situación, estaba casi todo el tiempo pensando en esto, sobre todo de noche, en la cama, y a la mañana era lo primero que pensaba cuando se despertaba. Durante esos días preparó su descargo, ya que no podían atenderlo personalmente, debido a que estamos hablando de una organización grande, estatal y burocrática, y cuando finalmente llegó el momento de enviar el descargo, esa misma noche comenzó a dolerle mucho la garganta. Esto es, un conflicto de no poder eliminar o deshacerse de un bocado, el cual genera que se adapte la submucosa de la faringe, donde tenía atragantado el bocado, el cual quería deshacerse, y simbólicamente, cuando hizo su descargo, logró escupirlo. Finalmente, cuando le informan que le harían la devolución, experimentó alivio, cansancio, hambre y los pensamientos rumiantes desaparecieron. El conflicto se había solucionado y su cuerpo entraba en reparación para volver a su estado anterior, deshaciendo todas las adaptaciones, como en el caso de su garganta, que ahora se inflamaba en la fase de reparación y aparecían las bacterias para reparar. Como les mencioné anteriormente, todo esto se puede verificar con una tomografía sin contraste donde se va a poder observar lo que se llamó focos de Hammer. Estos son como dianas concéntricas que se veían en las tomografías cerebrales sin contraste o escáner cerebral que el Dr. Hammer le hacía a sus pacientes para verificar la medicina germánica. El término
fue acuñado originalmente por los opositores del Dr. Hammer, quienes se mofaban de él, y le llamaron a estas estructuras o círculos concéntricos los dudosos focos de Hammer. Antes de que el Dr. Hammer identificara estas estructuras en el cerebro, los radiólogos los consideraban artefactos, como les dicen ellos, creados por una falla en la máquina. Pero en 1989, Siemens, el fabricante del equipo de tomografías computadas, certificó que estos anillos concéntricos en forma de diana no podían ser artefactos porque aún cuando la tomografía se repetía desde diversos ángulos, la misma configuración aparecía siempre en el mismo lugar. Es decir, en la cabeza del paciente. No era una falla de la máquina de tomografía. Estos, en fase activa, se ven como círculos similares a los que se ven en un tablero de juego de dardos o de tiro al blanco. Y además, hay una modificación en el campo electrofisiológico de ese área cerebral. Si, por ejemplo, lo midiéramos con un electrocardiograma, ese área del cerebro ahora oscilaría distinto. Luego, en la fase de reparación, este área del cerebro se va a inflamar. Y si es muy grande, lo que va a suceder es que vamos a sentir dolor de cabeza. Esta inflamación luego se va a drenar a mitad de la fase de reparación, lo que en la brújula de Hammer se le llama epicrisis, produciendo también una descarga eléctrica cerebral y generando síntomas de fase activa bastante agudos. Pero esto pueden ser segundos, minutos o algunas horas como demasiado. Todo va a depender del grado de adaptación que tengamos. Aquí los síntomas van a depender del órgano afectado. Estos pueden ser desmayos, vómitos, bajada de presión, incluso hasta infartos. Bueno, hasta aquí quería llegar hoy porque es mucha información para asimilar. Y como verán, cuerpo, cerebro y psique están conectadas e íntimamente entrelazadas. En este caso, fue fundamental para mí poder entender esto, ya que a través del cuerpo de una persona puedo entender lo que le está sucediendo a nivel cerebral y psíquico, y puedo ir a la inversa también. Incluso a niveles muy avanzados, la medicina germánica desarrolla su propia psiquiatría y uno puede entender el porqué y para qué de las enfermedades mentales. Lo que no quiere decir que todas las cosas puedan resolverse. Inclusive el Dr. Hammer descubre que los programas biológicos van a ir moldeando nuestra personalidad a lo largo de la vida, ya que uno puede haber quedado estructurado de una forma y ya no hay vuelta atrás después de determinado tiempo y circunstancias. Todo esto nos abre la puerta para poder entender a la gente y sus problemas, sus miedos, qué los motiva, qué hay detrás de sus comportamientos, entre varias cosas. Y además, y lo más importante, el camino para resolverlos. Si es que aún estamos a tiempo, y si no, aprender a vivir con eso. Pero de una forma mucho más acorde a nuestra naturaleza, lo que nos va a dar una vida más plácida y dejando además de combatir a nuestra propia naturaleza biológica e incluso poder anudar nuestros objetivos a esta en lugar de ir en contra. Nuestra naturaleza es ley. Ahora, ¿esto quiere decir que va a gobernar sobre mi vida? No, pero tendrán que elegir caminos en la vida que estén de acuerdo con esta. Si no, van a sufrir. Y supongo que a nadie le gusta sufrir. Por lo tanto, para alcanzar una vida plena, tengo que estar en comunión con mi naturaleza también. Hoy tengo pacientes que ya saben por qué se enferman y tienen la calma de que está todo bien, que solo necesitan descansar. Otros se dedican a resolver rápido sus conflictos
para que no haya adaptaciones u enfermedades, entre comillas, y o que sean más leves o imperceptibles. Esto debido a que el grado de adaptación que tengamos va a depender de la intensidad del drama por el tiempo de duración del conflicto. Les digo más. El otro día, con mucho orgullo me cuenta una paciente que ahora ya no dejaba pasar más una situación que le enojaba mucho y hacía que su cuerpo se adapte. Ella sufría constantemente el famoso ghosting por parte de una persona con la que salía cada tanto y que a ella le interesaba bastante. El ghosting es básicamente cortar la comunicación de manera abrupta y sin explicación o justificación aparente, después de haber estado manteniendo algún tipo de relación por un tiempo. Esta desaparición se caracteriza sobre todo por darse de forma tecnológica. En este caso, la otra persona, luego de hacer esto, volvía a aparecer cada tanto para nuevamente repetir este comportamiento. Mi paciente, en la última situación que se repitió esto, decidió no comerse el enojo y pudo expresarle bien a la otra persona lo que le estaba pasando e informarle que ya no iba a continuar con esto. Lo que produjo que, gracias a haber podido poner en palabras y establecer un límite, esta vez su cuerpo no se adaptara. Recapitulando entonces, ella no atacó los síntomas físicos. Tampoco atacó los mentales, como podrían haber sido las emociones que se disparaban, sino que fue a las causas, que si bien pueden haberse originado a causa de un otro, entre comillas, afuera, estaba en ella hacerse responsable y resolverlo, cortando con este ciclo. Y el haber hecho esto la llevó a hacer previamente un trabajo interno para poder dar respuesta, lo cual finalmente le produjo un crecimiento psíquico y le permitió gozar de una salud plena. Así que finalmente, y para cerrar, si están pasando por alguna situación personal de este tipo o algo que no puedan superar solos, o buscando simplemente un crecimiento personal y quieren comenzar a tomar sesiones de forma particular, pueden comunicarse conmigo en mis redes y sacar una primera entrevista gratis. Pueden hacerlo ingresando en los enlaces de la descripción o simplemente en mi Instagram, una-plenitud-trina y contactarse conmigo para iniciar. Un fuerte abrazo para todos. Yo soy Juan Manuel Mansur y esto es Una Plenitud Trina Podcast. Pueden seguirme y comunicarse conmigo en mis redes que figuran en la descripción.